La llegada, el día en que el cielo se volvió negro, quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad para siempre. Era un martes, nada destacable en todos los sentidos hasta que las enormes naves aparecieron en la órbita de la Tierra, ocultando el sol y arrojando al mundo en un espeluznante crepúsculo. Alena Ray, una brillante xenobióloga del Instituto de Astrobiología de la NASA, fue una de las primeras en presenciar la llegada. Se quedó transfixiada en su laboratorio mirando las transmisiones en vivo de los satélites orbitales, mientras las naves alienígenas se materializaban. Aparentemente, surgió de la nada. Su diseño desafiaba los principios de ingeniería humana, estructuras orgánicas casi cristalinas que brillaban con una energía de otro mundo. Esto es todo, se susurró a sí misma una mezcla de miedo y emoción corriendo por sus venas. Primer contacto, pero cualquier esperanza de un encuentro. Pacífico se hizo añicos en cuestión de horas. Las naves comenzaron a desplegar naves más pequeñas, elegantes y depredadoras en diseño. Descendieron sobre las principales ciudades de todo el mundo con una velocidad y precisión aterradoras. Nueva York, Londres, Tokio. Moscú, una por una las grandes metrópolis del mundo estallaron en caos. Los alienígenas que surgieron de estas naves eran diferentes a todo lo que la humanidad hubiera imaginado jamás, de más de 3 metros de altura con exoesqueletos segmentados y múltiples. Extremidades que terminaban en garras de tiburón afiladas se movían con una gracia fluida que ensanchaba su enorme tamaño. Sus cabezas adornadas con ojos compuestos y mandíbulas les daban una apariencia insectoide, pero había una inteligencia innegable en sus movimientos, aunque estos eran los ciclos. La humanidad no aprendería su nombre durante algún tiempo. Todo lo que sabían en esas primeras aterradoras horas era que la Tierra estaba bajo ataque de criaturas que parecían creadas con un solo propósito: cazar y matar. Mientras los gobiernos se apresuraban a montar la defensa, la Dr. Ray se vio empujada al corazón de la respuesta de la humanidad. Su experiencia en biología alienígena teórica se volvió invaluable para el equipo de científicos reunido apresuradamente y estrategas militares encargados de encontrar una manera de detener la invasión. Necesitamos entenderlos, argumentó en innumerables reuniones informativas, su biología, sus motivaciones. Tiene que haber una razón para este ataque, pero a medida que las ciudades caían y millones perecían, sus súplicas de un enfoque científico mesurado cayeron en oídos cada vez más sordos. Los ejércitos del mundo lanzaron todo lo que tenían contra los invasores, desde armas convencionales hasta ataques nucleares. Pero el Craik parecía casi inmune al armamento humano, sus naves equipadas con escudos de energía que desvían incluso las explosiones. Más poderosas pasaron los meses y la humanidad se encontró al borde de la extinción. Los sobrevivientes se acurrucaron en búnkeres subterráneos o puestos remotos, luchando por mantenerse con vida en un mundo donde salir significaba una muerte casi segura en la garra de un cazador de Craik Ladra. Reyes, junto con un pequeño equipo de científicos dedicados, continuaron su trabajo en una instalación secreta en las profundidades de las montañas rocosas. Día y noche analizaron cada fragmento de datos que pudieron recoger sobre los invasores, buscando desesperadamente una debilidad, una forma de comunicar algo que pudiera cambiar la situación. Fue durante una de estas sesiones de investigación nocturnas que Alina hizo un gran avance al estudiar las imágenes de un ataque de Craik. Notó algo extraño en su comportamiento. Los alienígenas parecen estar comunicándose no solo a través del sonido o los gestos, sino a través de cambios de subtítulos en los patrones bioluminiscentes de sus exoesqueletos. Es un lenguaje. Se dio cuenta de que su agotamiento se olvidó en la prisa del descubrimiento. Un lenguaje visual. Esta percepción condujo a una oleada de nuevas investigaciones. Elena y su equipo desarrollaron un algoritmo de traducción rudimentario capaz de interpretar los significados básicos detrás de los patrones de luz de Cofix. No era mucho, pero fue un comienzo. El primer paso hacia una comunicación genuina con los invasores, pero antes de que pudieran poner en práctica este conocimiento, se produjo un desastre. Un grupo de exploración de Psique descubrió la entrada a sus instalaciones subterráneas. Alarmas. Sonó a todo volumen mientras los alienígenas atravesaban las defensas de la base con una eficiencia aterradora. En el caos de la evacuación de Evelena tomó una decisión.
en una fracción de segundo que cambiaría el curso de la guerra en lugar de huir con los demás. Agarró una versión portátil de su dispositivo de traducción y se dirigió hacia el CC que avanzaba Elena. «¿Qué estás haciendo?», gritó su colega, el doctor James Chen, cuando la vio corriendo dirección equivocada. «Alguien tiene que intentarlo», ella. Llamó de vuelta con el corazón palpitando, pero su determinación firme mientras doblaba una esquina se encontró cara a cara con un guerrero divertido. La torre se impuso sobre sus mandíbulas, haciendo clic en lo que asumió era anticipación de una muerte fácil, pero Elena se mantuvo firme, levantó el dispositivo de traducción y lo activó el dispositivo. Proyectó una serie de patrones de luz sobre su cuerpo, aproximaciones crudas de comunicación divertida. El alienígena congeló sus ojos compuestos enfocándose intensamente en las luces parpadeantes. «Queremos puzzle». Dispositivo transmitió en su lenguaje visual básico por un momento que pareció estirarse hacia la eternidad. Humano y alienígena se miran fijamente, luego lentamente el Six, propiedad de patrones luminiscentes, cambió el dispositivo de traducción. Luchó por interpretar el mensaje complejo, pero Elena captó fragmentos. «Curiosa, no rezar». Hablar más no era mucho, pero era suficiente en ese momento. La doctora Elena Rhee se convirtió en la primera humana en comunicarse verdaderamente con el SIC, abriendo una puerta que conduciría a la humanidad por un camino inesperado, uno que transformaría a sus mayores depredadores en sus más leales protectores. Segunda parte, el punto de inflexión. La noticia de la exitosa comunicación del Dr. Allen Reus con un guerrero Craig se extendió como un reguero de pólvora por lo que quedaba de la civilización humana. Al principio, muchos la descartaron como propaganda desesperada o un engaño cruel, pero a medida que surgían más detalles verificados por múltiples fuentes, un rayo de esperanza comenzó a echar raíces en los corazones de los sobrevivientes de todo el mundo. En las semanas posteriores a su avance, Elena trabajó incansablemente para mejorar el dispositivo de traducción y expandir su comprensión del lenguaje. Craig, el alienígena con el que se había comunicado por primera vez y a quien había llamado Alfa por el bien de la simplicidad, demostró ser una fuente invaluable de información a través de sus conversaciones rudimentarias. Una verdad sorprendente comenzó a emerger: los Craig no eran las máquinas de matar, sin mente que la humanidad había asumido que eran una sociedad compleja y jerárquica con sus propias creencias culturales y, lo más importante, un código de honor centrado en el concepto de la caza. «Nos ven como presas», Elena explicó en una tensa reunión con líderes militares y colegas científicos, pero no de la manera en que inicialmente pensamos. Para ellos esta invasión es una prueba tanto de su propia fuerza como de la nuestra general. Marcus Hofer, un veterano canoso que había visto morir a demasiados buenos soldados luchando. El SIC se burló de la idea. «Una prueba. Han masacrado a millones». «¿Cómo es eso? ¿Una prueba?». Elena respiró profundamente, sabiendo lo difícil que sería para muchos aceptar esto en su cultura. La caza lo es todo. No se trata solo de matar. Se trata de enfrentar oponentes dignos, superar desafíos, demostrar el propio valor. «Esperaban que lucháramos más duro para demostrar que somos iguales». La sala estalló en gritos furiosos y murmullos de incredulidad. Fue el Dr. James Chen, el colega de mucho tiempo de Elena, quien finalmente trajo orden de nuevo a los procedimientos. «Escúchala», gritó. «Por encima del DEN, este es el avance que hemos estado esperando. Si entendemos sus motivaciones, podemos cambiar el curso de esta guerra lentamente, a regañadientes». Los líderes reunidos comenzaron a ver el potencial en el descubrimiento de Elena. Si los Sikh realmente valoraban la fuerza y la emoción de la caza, tal vez la humanidad podría usar eso para su beneficio. Durante los siguientes meses se puso en marcha un plan audaz, usando los dispositivos de traducción mejorados pequeños. Equipos de voluntarios comenzaron a intentar comunicarse con guerreros Craig aislados. Era un trabajo peligroso. Muchos de estos intentos terminaron en tragedia, pero lentamente se hicieron contactos más exitosos y laboriosamente. Elena dirigió muchas de estas misiones con Alfa a su lado. La vista de un humano trabajando junto a un Sikh fue impactante al principio, pero envió un mensaje poderoso a ambas especies. El cambio fue posible a medida que crecía el entendimiento entre las dos especies. Se produjo un desarrollo sorprendente. Algunos Sikh, impresionados por la valentía y la resistencia de los humanos,
que encontraron comenzaron a verlos no como presas, sino como potenciales aliados estos. Sí que a menudo más jóvenes o más bajos en la rígida jerarquía de su sociedad estaban fascinados por la adaptabilidad humana y el ingenio. Uno de esos Sikh era Sigel, un joven guerrero que se había desilusionado con la invasión después de una batalla particularmente feroz con una célula de resistencia humana. Sigel se encontró herido y separado de su grupo de caza. Fue descubierto por Sarah Connor, una ex campeona de artes marciales mixtas convertida en luchadora de la resistencia. En lugar de matar al alienígena J herido, Sarah tomó la audaz decisión de intentar comunicarse usando uno de los dispositivos de traducción que se habían distribuido a los grupos de resistencia. Para su sorpresa, Six no solo respondió, sino que expresó admiración por sus habilidades de lucha. En el transcurso de varios días tensos, mientras Sarah ayudaba a Six a recuperarse de sus heridas, se formó un vínculo improbable entre ellos. Six compartió conocimientos sobre la sociedad divertida y las técnicas de lucha, mientras que Sarah le enseñó sobre la cultura humana y nuestra capacidad de compasión, incluso hacia antiguos enemigos. La asociación entre Sarah y Sixo se convirtió en un modelo para futuras alianzas humanas a medida que se difundían las noticias de su historia. Cada vez más instancias de cooperación comenzaban a surgir en todo el mundo. La doctora Alina Reyes, reconociendo el potencial de estas asociaciones, propuso una idea radical, una fuerza de combate conjunta de los Sixi. Podemos convertir a sus mejores guerreros en nuestros aliados. Argumentó que tendremos una oportunidad no solo de sobrevivir, sino de prosperar. La idea se encontró con una resistencia significativa, en particular de aquellos que habían perdido a seres queridos por culpa de los Sikh, pero a medida que surgían asociaciones más exitosas y a medida que la marea de la guerra comenzaba a cambiar lentamente, incluso los escépticos tuvieron que admitir que esta alianza inesperada estaba dando resultados. Se establecieron instalaciones de entrenamiento en lugares seguros, en todo el mundo donde los humanos y los Seisi podían aprender a trabajar juntos. El proceso no estuvo exento de desafíos. Los malentendidos culturales y la desconfianza persistente condujeron a conflictos frecuentes, pero con cada misión exitosa, cada vida se salvó. A través de cooperación, los lazos entre las dos especies se hicieron más fuertes. Uno de los avances más significativos se produjo en el campo de la tecnología a medida que crecía la confianza. Algunos Craik comenzaron a compartir el conocimiento de sus sistemas avanzados de armamento y energía. Los científicos humanos liderados por el Dr. Chen trabajaron junto con los ingenieros Craik para desarrollar tecnologías híbridas que combinan lo mejor de las innovaciones de las especies a granel. La primera prueba importante de esta nueva alianza se produjo durante la batalla de Nueva Sydney, una fuerza de asalto masiva Craik compuesta por guerreros que rechazaron el creciente movimiento pacífico descendió sobre la ciudad australiana con la intención de acabar con uno de los últimos bastiones importantes de la humanidad, pero se encontraron con una sorpresa cuando sus naves de desembarco entraron en la atmósfera. Fueron atacados por cazas piloteados por equipos humanos CIS en el terreno. Fuerzas de ataque conjuntas utilizaron tácticas de guerrilla y armas híbridas con un efecto devastador. Contra los invasores, la batalla se prolongó durante días, pero al final los defensores surgieron victoriosos. Fue un punto de inflexión en la guerra, demostrando tanto los humanos como los CIC el potencial de su alianza tras las consecuencias de Nueva Sydney. Elena se encontró de pie junto a Alpha inspeccionando la maltratada pero intacta ciudad. Nunca imaginé esto, dijo suavemente, mirando a sus equipos médicos humanos y CIC trabajar juntos para tratar al herido Alpha. Los patrones luminiscentes B cambiaron en lo que Elena había llegado a reconocer como una expresión de acuerdo. Yo interpreté el dispositivo de traducción, pero tal vez esta sea la mayor cacería de todas, la cacería por la comprensión de la paz. A medida que se difundían las noticias de la victoria, un nuevo sentido de esperanza floreció en todo el mundo. Los Sikh, una vez vistos como los destructores de la humanidad, se estaban convirtiendo en sus protectores más formidables, pero incluso cuando estallaron las celebraciones y liberaron ciudades, ella y su equipo sabían que había desafíos mayores por delante, pero la guerra estaba lejos de terminar y la mayor prueba de esta nueva alianza aún estaba por llegar. La resistencia aumenta en los meses posteriores a la batalla de Nueva Sydney.
el CC humano. La alianza se hizo más fuerte y más organizada. Lo que había comenzado como una alianza aislada floreció en un movimiento global que cambió para siempre el rostro de la guerra y el futuro de ambas especies. Alina Reyes, ahora reconocida como la arquitecta de esta alianza sin precedentes, se encontró en el centro de un torbellino de actividad. Sus días estaban llenos de reuniones diplomáticas, sesiones de estrategia e investigación continua sobre biología y cultura divertidas, pero fue el tiempo que pasó en el campo trabajando, directamente con equipos de SIC humanos, lo que realmente la energizó una fresca mañana de otoño. Alena se paró frente a un grupo diverso de reclutas en las instalaciones de entrenamiento alpino, en lo que alguna vez fue Suiza. Zumbidos de diversas nacionalidades estaban hombro con guerreros divertidos, todos unidos en su deseo de proteger la tierra y forjar un nuevo futuro. Lo que estamos haciendo aquí es más que solo pelear una guerra, Alena comenzó a decir con su voz, llevándose a través de la multitud atenta. Estamos construyendo un puente entre dos especies, demostrando que incluso los enemigos más feroces puede convertirse en el más fuerte de los aliados. Mientras hablaba, su fiel compañero Alpha se movió para pararse a su lado. La vista del imponente guerrero Craig junto a la foto humana científica seguía siendo sorprendente. Una representación visual de lo lejos que habían llegado. Cada uno de ustedes se enfrentará desafíos en los días venideros, Elena. Continuó. Necesita superar años de miedo y desconfianza para ver más allá de las diferencias físicas y encontrar el espíritu guerrero común que los une a todos. El régimen de entrenamiento en instalaciones como esta era intenso y multifacético. Los humanos aprendieron técnicas de lucha cíclicas. Sus cuerpos, los instructores humanos, les enseñaron a los SIC sobre estrategia, adaptabilidad y la importancia de proteger a las poblaciones civiles, pero tal vez el aspecto más crucial del entrenamiento fue la comunicación y el trabajo en equipo. Las versiones mejoradas de los dispositivos de traducción digital de Alena permitieron conversaciones más matizadas, pero la verdadera comprensión iba más allá de las meras palabras. Los humanos y los SIC tuvieron que aprender a leer el lenguaje corporal de los demás para anticipar los movimientos de sus compañeros en el combate y confiar en sus vidas. Una de las alumnas estrella de las instalaciones alpinas era una joven llamada Sara Okoye, una exatleta olímpica de Nigeria. Su capacidad atlética natural y su rapidez de pensamiento la convertían en una candidata ideal para el programa. Fue emparejada con un guerrero divertido llamado K y juntos rápidamente se convirtieron en uno de los equipos más formidables en el entrenamiento. Durante una simulación de combate particularmente agotadora, Sara y Tex se encontraron atrapados por el fuego enemigo sin decir palabra. Zora miró fijamente a su compañero Siken. Ese momento de comunicación silenciosa se formó un plan. Kex usó su fuerza superior para levantar y lanzar a Sara high al aire, permitiéndole hacer llover fuego sobre su oponente mientras él proporcionaba cobertura desde abajo. La maniobra ejecutada sin problemas se convirtió en un movimiento característico que otros equipos buscaron emular a medida que más de estas unidades humanas SIC-ELAC se desplegaban. En todo el mundo la marea de la guerra comenzó a cambiar drásticamente. Regiones que habían estado bajo control alienígena durante años fueron liberadas y la humanidad comenzó a reclamar sus ciudades y reconstruir su civilización, pero el camino a seguir no estuvo exento de desafíos. A pesar del creciente éxito de la alianza, quedaron bolsillos de resistencia en ambos lados. Algunos humanos traumatizados por años de guerra brutal no pudieron confiar en el CIC de manera similar. Hubo CIC que vieron la cooperación con los humanos como una traición a la cultura guerrera de su especie. Estas tensiones llegaron a un punto crítico durante la liberación de Tokio. Como una fuerza conjunta de HCIC luchó para recuperar la ciudad. Se enfrentaron a la oposición no solo de los invasores de Diard, sino de un grupo de resistencia humana que se negó a distinguir entre aliados y enemigos. La situación amenazó con degenerar en un conflicto entre tres hasta que Sara y la unidad de Texas llegaron a la escena en una demostración de increíble valentía y confianza. Sara convenció a Kex de acercarse a los combatientes de la resistencia humana desarmado mientras ella se interponía entre él y sus compañeros humanos. «Mírenos», gritó a los cansados combatientes de la resistencia. «Miren lo que hemos logrado juntos. Este es el futuro no solo para la humanidad,
sino para todos nosotros. Su discurso apasionado combinado con el vínculo obvio entre ella y Tex logró calmar la situación. Los combatientes de la resistencia, aunque todavía eran escépticos, aceptaron un alto el fuego y una eventual cooperación. El incidente de Tokio destacó la necesidad de una mejor integración y entendimiento entre todas las facciones de la creciente alianza en respuesta. La DOA, Alena Reis y su equipo desarrollaron la iniciativa Armonía, una serie de programas de intercambio cultural diseñados para reunir a humanos y Sikh en situaciones no bélicas. Estos programas abarcaban desde proyectos de investigación científica conjunta hasta colaboraciones artísticas. Un esfuerzo particularmente exitoso fue el intercambio culinario entre especies, en el que chefs humanos y Sikh trabajaban juntos para crear platos que pudieran disfrutar ambas especies. Estos eventos, transmitidos con entusiasmo, hicieron mucho por humanizar, por falta de un mejor término, a los Sikh a los ojos de muchos que todavía los veían como monstruos. A medida que pasaban los meses, la alianza humana Sikh continuó evolucionando, solidificando sus cimientos y expandiendo su alcance. La colaboración que alguna vez había parecido improbable ahora era un testimonio de resiliencia y unidad. La DOA, Elena Reyes, permaneció a la vanguardia incansablemente, defendiendo la causa de la cooperación. Su visión de un futuro compartido impulsaba cada acción. El éxito de la iniciativa Armonía se hizo evidente a medida que florecían los programas de intercambio cultural. Los humanos y Sikh se involucraban en esfuerzos científicos colaborativos, expresiones artísticas compartidas, e incluso fusiones culinarias celebradas, que deleitaron los paladares de ambas especies. Estas iniciativas no solo fomentaron el entendimiento, sino que también desmantelaron prejuicios persistentes, permitiendo que las personas vieran a los Sikh como algo más que meros adversarios. La asociación de Sara Hoy y K se convirtió en un símbolo de la fuerza de la alianza. Su vínculo forjado en el calor de la batalla y templado por el respeto mutuo inspiró a muchos otros, mientras las unidades humanas Sikh de Elak continuaban liberando ciudades y reclamando territorios. La narrativa de la cooperación comenzó a eclipsar las historias de conflicto. La liberación de Tokio marcó un momento crucial en este viaje. El valiente acto de Sor de cerrar la brecha entre la resistencia humana y los guerreros Sikh significó un punto de inflexión. Su súplica apasionada resonó en muchos, recordándoles que el verdadero enemigo no estaba en ellos mismos, sino en las fuerzas que buscaban dividirlos con el alto el fuego establecido y la cooperación en él. Horizonte. El camino hacia la paz duradera parecía más alcanzable que nunca a medida que la alianza se fortalecía. El mundo presenció un cambio de perspectiva. Los Sikh, antes vistos a través de una lente de miedo y hostilidad, comenzaron a ser vistos como aliados y amigos. Las historias de su valentía, sacrificio y humanidad compartida se extendieron por todas partes, remodelando la percepción pública y fomentando un sentido de esperanza. En los años que siguieron, la alianza humana sí no solo transformó el campo de batalla, sino que también redefinió la esencia misma de la coexistencia. Juntos construyeron un futuro donde se celebraban las diferencias y la colaboración era la norma. Las cicatrices de la guerra comenzaron a sanar, reemplazadas por un compromiso compartido de proteger su mundo y a los demás. La DOA Reyes reflexionó sobre el viaje y comprendió que la verdadera victoria no estaba en las batallas, sino en los corazones y las mentes unidas en un propósito. Cuando estuvo junto a Alpha Soraa y Tex, sintió un profundo sentido de gratitud por la resistencia de ambas especies. No solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado, demostrando que incluso las divisiones más profundas podían superarse a través de la comprensión, la confianza y una visión compartida de un mañana más brillante.